Bueno, abrimos Juan capítulo 10, hermanos. Había hablado sobre el buen pastor. Ya prácticamente terminamos esa, vamos a llamarla serie, que la intención no era hacer serie, pero surgió y bueno, gracias a Dios que nos guió a hablar lo que Él es, lo que yo soy. Hablamos sobre yo soy el buen pastor la vez anterior, y hoy vamos a hablar otra riqueza que surge de este texto, capítulo 10 de Juan. Pero hoy vamos a hablar sobre esos tres personajes que existen en este capítulo, sobre la oveja, el buen pastor y el asalariado. Es un tema muy importante para no tenerlo en olvido, sino que podamos meditar en él. Pero principalmente hoy, en esta mañana, en este día, hermano, decidí más predicar o traer una palabra para nosotros que predicamos, para nosotros de cierta forma que lideramos. Y la traje más confrontándonos a nosotros mismos. Confrontándonos a nosotros mismos, hermano, para nunca olvidar para qué el Señor nos ha llamado, para nunca olvidar a quién servimos y a quién estamos trabajando. Por eso la mayor tiempo de esa palabra nos confronta a nosotros, a los líderes, que a ellos, en verdad, tendrán mayor gloria, pero tendrán mayor cobranza, mayor castigo, porque nos fue confiado por el Señor la gracia de poder cuidar, velar, que no es solo papel de los que están adelante, sino el papel de todos. Pero a nosotros tenemos, hermanos, mayor cobranza, mayor gracia, mayor sacrificio. Por eso traemos esta palabra, para que nunca olvidamos quién somos y para quién trabajamos. Juan capítulo 10, versículo 1, volvemos a leer: de cierto os digo, el que no entra por la puerta de redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Cuando las saca fuera, todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Bueno, como habíamos dicho, amados hermanos, que ese contexto, ya lo hablamos otra vez. Vamos a empezar dando inicio de ese estudio partiendo de la oveja, ya que en este discurso nosotros vemos de qué se trataba prácticamente. Ya lo mencionamos la otra vez. Nos vemos personaje como el ciego que fue sanado en el capítulo 9,
y que estaba gozoso con el milagro que recibió del Señor Jesús. Los religiosos, furiosos con él, porque fue sanado, airados, menospreciaron el milagro que ese hombre recibió en su vida, solamente porque el Señor Jesús lo sanó en un día de sábado. Entonces acá tenemos al ciego, que es la oveja, el buen pastor, que es el Señor Jesús, y los asalariados, que eran los líderes religiosos. Ese es el contexto que está en la palabra de Dios. En el discurso, hermano, de Juan 10, los líderes religiosos son calificados prácticamente con la misma calificación natural atribuida a Satanás. En ese capítulo 10, lo que el Espíritu califica, o mejor dicho, el Señor Jesús califica a los líderes religiosos con la misma naturalidad que toda la Biblia califica al propio Satanás. Recuerdan que lo que estamos estudiando el miércoles, y ese último miércoles, recuerdan que en el Antiguo Testamento toda palabra adversario, enemigo, prácticamente en el hebraico quiere decir Satán. ¿De dónde viene la palabra Satanás? Donde viene la palabra Satanás. Entonces surge esa misma igualdad entre ese personaje enemigo que se llama Satanás, que es el diablo, que es el adversario, que es la serpiente, él con la misma calidad de los atributos que se atribuyen a personas que pueden actuar de la misma forma que su propio ser. El Señor Jesús les calificó robar, matar y destruir. Muchos lamentablemente creen que Jesús estaba refiriendo al diablo, y muchos citan ese versículo que Jesús dijo sobre el diablo, que él viene a robar, matar y destruir. Pero en el contexto, esto no estaba se refiriendo al diablo, sino estaba refiriendo a los líderes religiosos. No podemos, hermanos, ya debemos poco ser maduros de entender que el texto tiene que ser interpretado en su propio contexto, si no comenzamos a hacer herejías fuera del contexto que no debía ser y no es provechoso para el cristiano. Entonces, ¿por qué Jesús les calificó así? Es exactamente por no conocer la plenitud de Dios que estaba en el buen pastor, que es Jesús Cristo, y que en él se actuó plenamente la gracia de Dios para poder sanar a este hombre. Jesús les calificó de esta forma, era exactamente por estar totalmente desprovistos, totalmente vacíos de la gracia de Dios en sus propias vidas. Entonces, eso nos deja una lección que por más que sea un líder, por más que sea un llamado de Dios, si está totalmente desprovisto, si está actuando o viviendo sin la gracia de Dios, puede muchas veces actuar y hablar como que si fuera Satanás. Ahora, desde aquí, hermano, corriendo por todo el Antiguo Testamento, vemos que los líderes religiosos sin la gracia de Dios se tornan los peores instrumentos para las ovejas de Dios. Los líderes espirituales levantados, si comienzan a actuar sin la gracia de Dios, llegan a ser los peores para las ovejas de Jesús. Y esto lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ahora entendemos qué es la gracia de Dios en la vida de un líder, de un cristiano. Porque tanto hablamos para líder como hablamos para cristiano. La gracia de Dios es para todos. Porque la gracia de Dios te capacita a donde Dios te pone. Pero todos como ovejas tenemos que tener esta gracia de Dios. Una cosa es la gracia que nos salva y otra cosa es la gracia que nos mueve y nos guía y nos lleva a vivir la vida cristiana. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios, hermano, en nuestras vidas? Es el favor de Dios en la vida que nos guía, que nos ilumina y que nos instruye.
La gracia es la que nos muestra la luz roja, amarilla y verde en todas las áreas de nuestras vidas. Pues por detrás de todas las cosas, hermanos, se encuentra nuestro carácter y nuestro corazón que sigue dentro. Y la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Al conocer al Señor, recibir la gracia del Señor, ese corazón perverso no sale. No, el Señor no lo saca. Y nos tornamos así, impecables nuevos de espíritu, alma y cuerpo. No. Nos tornamos plenamente nuevos espiritualmente, pero nuestra alma necesita permanentemente la gracia de Dios para que el corazón del ser humano, la naturaleza del ser humano permanentemente está bajo el dominio de Dios, la verdad de Dios, las verdades de Dios. Si no, comienza a fluir para arriba y comienza a actuar totalmente en lo opuesto y en lo contrario al querer de Dios. Por eso el cristiano necesita plenamente la gracia de Dios. Cuando nuestra comunión es danificada, activa o pasivamente con Dios sin arrepentimiento, la gracia de Dios, hermano, dejará de actuar sobre nuestras vidas. La gracia de Dios se bloquea sobre nuestras vidas y comenzamos a actuar naturalmente, el impulso natural. Así un líder puede actuar haciendo todas las cosas religiosas, pero ya sin el impulso de Dios, sino de la naturaleza carnal pecaminosa. Por eso, hermano, el mayor enemigo de la gracia es la gracia revestida o cubierta por desgracia. ¿Me entienden? Lo peor terror que puede haber es alguien que alcanzó la gracia, pero esa gracia ahora se detuvo y se tornó cubierta con desgracia, porque la gracia quedó atrás y yo sigo andando solo, creyendo que estoy en la gracia, pero estoy viviendo en la desgracia. Y esto es el peor estado que puede haber. Y cuando un líder se encuentra en esta condición, comienza a llevar un eslogan de vida, pero trae muerte. Comienza a proclamar luz, pero produce tinieblas. Actúa en el nombre de Dios, pero recibe los aplausos de Satanás. Tiene apariencia de piedad, pero empieza a negar su plenitud rotundamente y su eficacia. Comienza a proclamar edificación, pero produce oxidación espiritual. Levanta bandera de libertad, pero solo produce esclavitud. Y la lista sigue. Y podemos pasar el día entero hablando de esta lista. Desde el principio, hermano, de la Biblia vemos esta realidad. Vemos a un Aarón que Dios le levantó para llevar al pueblo y sacarlo de Egipto. Le dijo Moisés, quédate acá con el pueblo y yo voy a subir a encontrarme con Dios. Y cuando el pueblo levantó, quería idolatría, ¿qué le hizo Aarón? Los ayudó todavía y los impulsó para hacer lo que era abominable a los ojos de Dios, y trajo un juicio terrible sobre toda la nación de Israel. Y así podemos seguir en todo el Antiguo Testamento, tanto en Elí como en Saúl, como en muchos de los reyes y profetas que Dios levantó en el Antiguo Testamento. Se trajeron lo peor juicio que puede pasar sobre el pueblo de Dios. Eran líderes. Entonces, a partir de esta realidad que surge en Juan 10, la oveja, el pastor y el asalariado. La oveja, el pastor y el asalariado. Acá vamos a dejar Satanás poquito de lado, pero vamos a hablar de esta realidad. Tenemos una oveja, que es un ciego. Tenemos un pastor que vino a darle vida, a darle luz, y le dio la verdadera luz. El creer no simplemente le abrió los ojos naturales, sino le abrió los ojos espirituales. Y tenemos unos líderes que se denominaban los pueblos de Dios, la voz de Dios, los mensajeros de Dios, pero simplemente Jesús los llamó como hijos del diablo, simplemente, y le dijo claramente, ustedes tienen por padre al diablo. Entonces, hermano, partiendo de la oveja, estudiando un poco sus características naturales, haciendo paralelo entre ella y la vida del cristiano, y haciendo comparaciones del fundamental papel del pastor y el peligro de la guía del asalariado, al que no entra por la puerta, esto es Jesús y las Escrituras, sino
vive sin gracia divina junto a las ovejas. ¿Se me entendieron? Entonces hoy vamos a hablar poco sobre la oveja, vamos a hablar sobre el pastor, vamos a hablar sobre los líderes que perdieron la luz de Dios, la gracia de Dios sobre sus vidas, comienzan a vivir sin gracia y sin dirección de Dios. Recordamos, hermanos, que ni todos los falsos líderes son personas que no conocieron a Dios. Muchos de los falsos líderes son personas que conocieron a Dios, son hermanos en Cristo, pero perdieron la gracia de Dios. Por eso es la peor desgracia. Si no fueron cristianos, no será una desgracia. Pero como son personas que conocieron al Señor, recibieron la gracia de Dios y se desconectaron de la gracia de Dios, llegan a ser los peores enemigos para el pueblo de Dios. Primero, hermanos, vamos a hablar de la oveja. Primero, la oveja, hermanos, escuchen, la oveja es un estudio que se hizo, hermano, que era para hacer 50 páginas. De la similitud que existe entre la oveja natural, y que se puede comparar al cristiano. Pero no se puede seleccionar simplemente lo poco, y ese poco estoy seguro que será de gran provecho para nuestras vidas si realmente lo entendemos, lo aplicamos a nuestras vidas y llevamos principalmente el principio que rige por tras de esto. Tanto para nosotros todos como oveja primero, como para nosotros que lideramos o estamos adelante de ese trabajo, anunciando y guiando a ese pueblo en la vida espiritual. Primero, hermano, la oveja, hermano, entendemos primero, la oveja no sobrevive sola. Y voy a abrir un paréntesis. Cuando hablo de oveja, hermano, ustedes no tienen noción de la oveja oriental. Ustedes tienen idea de la oveja occidental, que le ponen un campo pastos verdes, le hacen una cercha y la dejan allí. Esto no tiene nada que ver con la oveja de Oriente. Tiene nada que ver con la oveja del Oriente. La oveja en el Oriente no sobrevive sola. No puede vivir sola. Necesita plenamente de un pastor. Entonces, yo que vengo allá, ustedes pueden pesquisar, allá no vas a ver ovejas sueltas sola. No existe. Ovejas allá vas a ver con un pastor, y si son grandes se dividen entre 2 o 3 pastores. No existe oveja sola. Oveja que quiere vivir sola, hermano, sin pastorear, es una oveja anormal. Es una oveja anormal. Y que esa oveja seguramente, hermano, va a sufrir, porque aplicándolo a lo espiritual, nunca fue el diseño de Dios para sus ovejas. Nunca fue. Nosotros sabemos que tristemente hoy muchos quieren vivir solos. Muchos quieren aislarse. Y nosotros muchas veces entendemos y comprendamos, pero queremos dejar claro, bíblicamente no es normal, no es el diseño de Dios. El propio Jesús en el versículo 16 dijo, y habrá un rebaño y un pastor. No hay ovejas independientes con banderas propias. Sí hay casi la mayoría por causa de los asalariados con capa de pastores. Tristemente tenemos que reconocer, muchas ovejas se han dañadas, se han lastimadas, se han esto mismo, se han hecho de todo. Y por eso que muchas ovejas confundidas entonces salen y tristemente se acostumbran a vivir en una vida sola, pero si no es normal, no es normal que viva así. Este es un principio, hermano, establecido por Dios. El problema es que cuando este pastor, que debe de cuidar las ovejas, nutrirlas, sanarlas, pierde la gracia, se torna un asalariado, un dominador, un aprovechador y un abusador de las ovejas. Por eso muchas veces surge esa oveja que quiere vivir sola y decir mejor estar sola que mal gobernada. Mal gobernada. Pablo exhortó, hermanos, a los ancianos de Éfeso. Pablo exhortó a los ancianos de Éfeso. Le dijo así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, el cual él compró con su propia sangre. Por eso, una oveja no fue por plata ni con oro, sino por la propia sangre de Jesús.
Y le dijo así, porque yo sé, Pablo diciendo a los ancianos de Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Imagínense en la época de Pablo, el primer siglo. Entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pero lo más triste es la otra parte que Pablo dijo así, y de vosotros mismos, ¿de quién? Del propio obispado, de los propios liderazgos, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Por eso Pablo está diciendo, mira, de fuera va a venir lobos, pero de dentro va a surgir quizás leones. Y los de dentro van a ser mucho más nocivos de los que entran de fuera. Mucho más nocivos. Porque nos cuestan testimonio, nos cuestan cómo se encontraron con el Señor, nos cuentan que hicieron las oraciones, la vida. Y nosotros, como decía Dios a Samuel, nosotros miramos solamente la capa externa. Nosotros nos mareamos con las palabras que nos hablan. Pero muchas veces la persona que cuenta testimonio, contó su testimonio hace 20 años. Y hoy entre él y el testimonio de 20 años hay un abismo. Hay un abismo de desgracia. Y que la gracia quedó 20 años atrás. Ni todos los malos líderes, hermanos, son falsos cristianos. Pero por causa de los líderes cristianos sin la gracia, muchos se aventuran a ser líderes relámpagos por el provecho material que la oveja puede dar. Se tornó hoy, hermano, una profesión. Se tornó una profesión. Hoy ser pastor es una profesión. Hoy se puede en muchos países hacer la carrera académica de ser pastor, no sabiendo nada del Señor, en absoluto, no tiene nada con el Señor. Alejandro Huerta me contó, y unos hermanos ese día contaron que en Europa, en Filipinas, se puede hacer la carrera. En lugar de hacer medicina, yo no quiero hacer teología. Bueno, me hago teólogo y después vivo como teólogo. Y así muchos hermanos viven. Tristemente, así muchos viven. Y no solo viven como locos, sino han hecho la vida de las ovejas un infierno. Y por eso hoy tenemos mucha gente que rechaza la iglesia, que critica la iglesia. Y muchas veces lo mejor que podemos hacer, hermano, callarse la boca nosotros y mostrar en nuestras vidas que ni todas las ovejas son del Señor, ni todo el liderazgo es del Señor, y que la iglesia del Señor es totalmente diferente de las iglesias nominales, sino es un organismo vivo, existente y conectado a Cristo, que debe reflexionar, que debe reflejar la vida del propio Cristo. A eso Dios nos llama. Por eso hoy las tinieblas tenemos que ser luz, no solo en las tinieblas afuera, sino en las tinieblas, como Gabriel dijo, que están en medio del atrio, que están en los atrios. Hay más tinieblas en los atrios, hermanos, que está afuera. Hay más tinieblas. Por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Muchos líderes, tristemente, hermano, son ovejas que crecieron y murieron en la saciedad. En la saciedad, vinieron humildes, dependieron del Señor, buscaron al Señor, el Señor los nutrió, el Señor los llenó y se perdieron en el poder y principalmente en las alturas. Principalmente en las alturas se perdieron. Y yo me acuerdo de una mitología griega, no sé si ustedes se dice Anteo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Anteo, de la mitología griega, era un dios que su padre era Poseidón y su madre era la tierra. ¿Alguien conoce esa historia? Bueno, ese hombre dice que cuando luchaba y perdía y lo derrubaban en la tierra, no sabía su oponente de que la tierra era su madre. Entonces recibía fuerza de la tierra y volvía a levantar con más fuerza y ganaba su oponente. Hasta dice que llegó a luchar con Hércules. Llegó a luchar con Hércules. Y Hércules no era solo fuerte, sino era inteligente. Comenzó a luchar con Anteo y lo derrubaba en la tierra y se daba cuenta que se levantaba con la tierra con más fuerza. Entonces Hércules lo agarró
por la cintura. Hay cuadros, hay dibujos, pinturas hechas sobre eso. Lo agarró en la cintura y lo mató a 30 centímetros desde la tierra. Murió. 30 centímetros de la tierra, murió, hasta que se exhaló y lo tiró de vuelta, ya muerto, y ganó la batalla. Muchos líderes, hermanos, están muriendo exactamente a pocos centímetros de la tierra. Pocos se levantan en su vida, comienzan a aplaudirles. ¡Wow! ¡Qué precioso mensaje, hermano! ¡Qué maravilla! Y lo creen. Comienzan a subir como el globo, así que el globo atado, ¿viste? El globo atado y lo soltás. Comienzan a subir. Cree que el poder está en ellos. Cree que la gracia emana de ellos mismos. Hermanos, y mueren. Mueren en las alturas. Y tristemente que en esta muerte están matando muchas ovejas, están lastimando muchas ovejas, están dilacerando muchas ovejas y están blasfemando mucho más el camino de la salvación que Dios dijo, que Dios formó. Tristemente, es una realidad que tenemos que reconocerla y esto. Segundo, hermanos, la oveja primero no puede vivir sola. La oveja no está llamada para vivir sola. A donde hay ovejas debe haber un pastor. A donde hay ovejas debe haber un pastor. La oveja necesita plenamente el cuidado y la guía y la dirección del pastor. Segundo, la oveja debe de ser cuidada. La oveja debe de ser cuidada. De todos los animales, hermanos, que existen prácticamente, la oveja es el único animal que fácilmente se pierde, es robado, es devorada, es muerta. La oveja pone la cabeza en el piso a pastorear y camina, y camina, y camina, y camina. Se desvía, no tiene sensores, no tiene guía. Es muy fácil de perderse. La oveja no vigila, no es atenta. No evita el peligro, es plenamente confiante, dependiente sumamente del pastor. Por eso que el asalariado abusa de su ingenuidad. Por eso que el asalariado, cuando se torna asalariado, abusa. Como dicen, usa y abusa. Por eso que el Salmos 23... el Salmos del Buen Pastor, es muy importante que ustedes después en casa observen que todo se atribuye al pastor. Todo se atribuye al pastor. Me hará descansar. ¿Quién? ¿Quién está hablando acá? La oveja. Me hará descansar. Me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará. En la sombra de muerte, Él estará conmigo con su callado y su vara. Adereza mesa delante de mí, unge mi cabeza. Todo esto la oveja está hablando de ¿quién? Del pastor. Es sumamente importante la vida del pastor para la oveja. Todo eso, hermano, el pastor le hace a la oveja. Por eso que en la Biblia siempre se compara al pueblo de Dios como ovejas y a los líderes como pastores. ¿Para hacer qué? El trabajo de Dios. Y reflejar el amor, el sacrificio, la negación, la lucha. Para que la oveja vea al pastor, metafóricamente hablando, y ve un poco de Dios en su vida. Esa es la realidad de los pastores que Dios levanta. Es guiar las ovejas y la oveja puede mirar. Por eso Pedro dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidándola no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre la que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el Señor Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, porque Él lo representaron a Él y porque vivieron por Él. Y muchos tristemente, hermano, están recibiendo la corona corruptible de desgracia acá en esta tierra. Muchos, como no tienen mucha certeza de esa corona eterna, están aprovechando la corona terrestre hecha de lana y de fama, desgraciadamente, a favor de las ovejas. Por eso en el oriente está el dicho: si querés un buen rebaño,
El mayor cuidado que debes de tener el dueño que desea tener rebaño, el mayor cuidado es conseguir un buen pastor. Conseguir un buen pastor y tendrá un buen y excelente rebaño. Y conseguís un mal pastor y podés llegar a perder todas las ovejas del rebaño. Todas. Eso es un dicho en el Oriente. Hermanos, estudiando la oveja creía una dependencia total del pastor. Al punto que se puede abrir redil muchas veces y ella no sale si el pastor no la llama. Están plenamente acostumbradas. Eso es, yo lo leí en varios libros en árabe, por supuesto, de que muchas veces la abren la puerta para que salga, déjala dormir toda la noche y le abren la puerta. Si no escucha, qué sé yo, no sale. No sale si entendió que esto es la voz que me guía y que me lleva. Confío en Él y sé que cuando Él me llama es para salir. Si no escuché su voz, no es para salir. Crea lazos íntimos fuertes, afinidad asombrosa que puede pasar entre la oveja y el pastor. Por eso Salmos 23:2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. La palabra descansar en el hebraico es dormir, acostar profundamente. Y eso es una realidad porque dos cosas que harán que la oveja puede acostar y dormir profundamente. Dos cosas. Una, si ella está bien alimentada y saciada. Ella la acuesta y duerme. U otra, si ella ve al pastor cerca. Y dice que la oveja solamente puede ver 10 metros, nada más de 10 metros. Eso habla de la cercanía. Por eso ella sí depende tanto del pastor. Dos cosas, hermano. La vida del pastor y el sustento natural de la oveja prácticamente son sinónimos. Hay más de 100 enfermedades, hermanos, que pueden afectar a las ovejas. Más de 100 enfermedades. Casi todas son curables, pero la mayoría de ellas son tratadas a base de sal. Sal para el cristiano, hermano, es la verdad de Dios. Es la palabra que purifica, que tonifica, que conserva, que sana, que transforma, que reforma la vida de la oveja. Sal. Tristemente hoy tenemos tantos sal insípidos que solamente cuando la queremos ver, la vemos ¿a dónde? ¿A dónde se ve la sal insípida? ¿Qué dijo Jesús? Si la sal es insípida, será echada para ser pisoteada por los hombres. Y hoy vemos mucha sal, hermano, pisoteada por los hombres, porque perdió su sabor. La peor de las enfermedades, hermano, que enfrenta las ovejas es un parásito que causa ceguera, que le dicen actima o ictima, algo así. Una de las mayores enfermedades que las ovejas tienen. Es un parásito, entra y se aloja en la córnea del ojo. Y la oveja para de parpadear y comienza a golpearse hasta lastimarse la cabeza. El pastor, hermano, debe vigilar el estado de la oveja, que lo primero que hace es deja de comer y empieza a adelgazar. El pastor no se alegra, hermano, solo por el hecho de que los bancos están llenos de personas. El líder no se alegra solamente, tenemos hoy 70, 80 miembros. No se alegran esto, hermano. No somos para contar. Deja eso para los contadores. El pastor está llamado para ver la condición de la oveja. El pastor está llamado para mirar la visión de la oveja. El pastor está llamado, hermano, para sacarle de la oveja el pecado que todavía se aloja dentro. Le hace parar de ver, le hace golpear la cabeza una y otra vez. Para eso el liderazgo de la iglesia está llamado para cuidar a la oveja, para mirar la oveja y para tratarse con la oveja. Por eso, hermano, por favor, escuchen. ¿Ustedes creen acá que pueden venir y sentar y somos independientes y hacer lo que nos da la gana? Hermano, busque otro lugar con todo respeto y el amor, le digo.
Porque eso no es vivir la iglesia de Cristo. Eso no es vivir. Si alguien puede decir que estamos abusando o estamos haciendo algo fuera de la Escritura, que nos confronte con la verdad de Dios, hermano. Porque queremos ser confrontados. Pero no queremos ser una iglesia más en el terreno de la religión. Y eso quiere decir que nos importa tu vida, nos importa tu visión. Nos importa venir a buscar a Dios y que sea liberado por Dios. Que el parásito del pecado, que el parásito de la ceguera sea sacado de tu vida porque queremos ayudarte. Para eso Dios levanta pastores, hermanos. Pastor no es simplemente venir el domingo a hacer un discurso y se va. Hasta el próximo domingo que nos encontramos. Esto hasta los católicos nos ganaron con esto. Porque por lo menos van a las casas y echan agua bendita. Somos llamados, hermano, para cuidarlos. El pastor debe percibir que la oveja anda mal. El pastor debe percibir que la oveja no está creciendo espiritualmente. Que hace 3 años y sigue diciendo, sí, Jesús vino de María y de José, no sabe otra cosa más que Juan 3:16. Bueno, hay unos que quizás ni conocen ese versículo. La oveja tiene que crecer. Somos llamados para crecer en el conocimiento y en la comunión de Dios. Por supuesto que vamos a respetar tu condición, la gracia y la medida que Dios te dio. Ni todos son iguales, pero no puedes seguir toda una vida sentado en un banco de la iglesia lo mismo por 20 años. No puede. Hermano, el asalariado ve. La oveja no le importa, lo importante es que está sentado en el banco. Lo importante es que el sobrecito fin del mes esté en la alfolí. Importante que cuando tenemos actividad venga a trabajar y hicimos las actividades juntos. La asalariado no quiere incomodarse con tu vida, con la vida de la oveja, no quiere incomodarse con el parásito y con nada. Eso cuesta y da trabajo y da fatiga. La asalariado no le importa si sigue mintiendo, si sigue fornicando, si sigue hablando mal, si sigue murmurando. Si sigue viviendo vida dupla, no le importa, hermano. Lo que le importa al asalariado, que el redil sea lleno de ovejas. Pero al buen pastor, hermano, no. Al buen pastor dice, pero Señor, prefiero tener 2 ovejas y apreséntalas plenas en ti. Y puedo decir, he combatido el buen combate, he terminado la carrera, pero sé, Señor, que acá hay 2 vidas. Que fueron transformados, fueron cambiados, crecieron en ti, no son las mismas. Pueden contarlo antes, pueden contarlo después. Es mejor, hermanos. Es mucho mejor. Otra enfermedad de la oveja, hermana. La mayoría, muchas de las enfermedades de las ovejas son heredadas genéticamente. Y casi todas pueden ser sanadas. Casi todas pueden ser sanadas. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros, heredado genéticamente? Todos nosotros, hermanos, venimos al Señor con herencias de pecados dentro de nuestras vidas. Todos venimos, encontramos con el Señor, somos renovados, nueva vida, anhelamos al Señor, pero después en el caminar nos damos cuenta que hay algo natural que me lleva, que me guía para caminos que yo sé que la palabra de Dios no lo dice. Hay carácter, hay acciones y reacciones en nuestras vidas que no son normales. Hay genéticas, hermanos, del pecado de Adán que hemos heredado, de la vida, familiares, que muchas veces traímos en nuestras mochilas. El pastor debe identificar los síntomas tempranamente y aplicar los tratados adecuados sobre la oveja. Esto habla, hermano, de velar por el estado de rebaño, por el carácter, por los impulsos y aplicar a la oveja una enseñanza, hermanos, real, una confrontación plena con el pecado y con el error que no agrada a Dios y llevarlo al querer y al modelo de Dios. Aconsejando, exhortando, hasta disciplinando, pero deben de exterminar con parásitos hereditarios, hermanos, del pecado. ¿Ustedes se dan cuenta que hoy no se llama más pecado? Bueno, hoy en la iglesia no se habla más de pecado.
pecados hoy. No hay. Nosotros tristemente ya nos acostumbramos que mentira no es pecado, que murmurar no es pecado, que calumniar no es pecado, que envidiar no es pecado, que mirar cosas obscenas no es pecado. ¿Cómo que nos acostumbramos? Hay un tono, hermanos, espiritual, que nosotros estamos acostumbrando a él, muy leviano, que está lejos de la verdad de Dios. Hemos entendido que el amor de Dios cubre todo. Y lo cubre. Y lo cubre. Pero siempre cuando hay un corazón quebrantado. Y cuando realmente hemos entendido quién es Dios y quién soy yo y qué es el pecado en nuestras vidas. Por eso un hermano dijo, bueno, a mí solo Dios me juzga. Y yo le dije, pero ¿no tenés miedo que Dios te juzgue? Como que hablan estupidez y creen que están hablando sabiduría. A mí solo Dios me juzga. Y yo le dije, pero no tenés temor de que Dios te juzgue. Siendo que la Biblia dice, horrenda cosa caer en la mano de un Dios vivo. Es mejor que tú me juzgues, hermano. Es mejor que tú me chacualías, me golpeas, antes que Dios me lo haga. Y nosotros, hermanos, somos llamados por Dios para actuar y hacer las mismas responsabilidades que Dios nos pone. La asalariado poco le importa, hermano, el estado de la oveja. Lo que más le importa es llegar al fin del mes, recibir su sueldazo. Para él, cuanto más la oveja enferma, chueca, mejor él puede utilizar sus astucias y aprovechar la oveja. Hermano, la asalariado no sabe ni detectar su propia desgracia, mucho menos va a detectar el defecto y la enfermedad de la propia oveja. Tristemente que tiene poca noción del mundo religioso hablo del mundo evangélico que nosotros conocemos, se da cuenta que nada de esto más hoy, nada de esto, hermano, esto es verdaderamente lenguas de otro mundo. Por eso la Biblia dice, así como es el pastor, así será la oveja. Así como es el pastor, así será la oveja. Para ver el estado de la oveja tendremos que ver el pastor. Eso es real, hermano. ¿Quieres ver una iglesia? ¿Quieres ver una iglesia? Conocer al pastor y ya sabes qué iglesia tiene. Porque la Biblia lo dice claramente en Oseas. El pueblo será como el sacerdote. Eso no hay. Por supuesto hay excepciones. Pero el pueblo será como el sacerdote. Un pastor chismoso, murmurador, va a ver una iglesia murmuradora, chismosa. Una iglesia, un pastor hipócrita, una iglesia hipócrita. Un pastor mentiroso, una iglesia mentirosa. Porque tal es el pastor, tal es la oveja. No andarán dos juntos si no están de mismo acuerdo. Por eso, tal el líder, tal sus seguidores. Por eso David, ¿qué hizo David con Golías? Mató a Golías. David era exterminador de gigante. ¿Qué fueron sus hombres? ¿Usted sabe cuánto que David agarró 5 piedras? ¿Qué hizo? Agarró una piedra, con una piedra, ¿qué hizo? A Golías. ¿Y las otras 4? Para tus hermanos. Y saben, hermanos, si ustedes van después vayan a 2 Samuel 21, 16 al 21, ustedes van a ver que Abisai, Sibacai, Elanán y Jonatán mataron los otros 4 que quedaron de Goliat. Y eran todos hombres de David. Eran todos hombres de David. Así como es el sacerdote, así será el pueblo. Otra enfermedad, hermano, terrible que acometa la oveja se llama Oestrus ovi. Hoy es una aula de veterinaria. Pero tiene mucho que ver con nosotros, hermano. Esto es cuando una mosca pica la oveja, tanto en la nariz como en la oreja, y le inyecta una larva, que esa larva pasa y se aloja dentro, que puede llegar hasta en el cerebro de la oveja. Y la oveja sufre horror si el pastor no está cuidándola. Como ese hermano llega a piedras y golpea su propia cabeza en la piedra, muchas veces puede morir de tanta aflicción interna que la oveja comienza a tener por esa larva. El cristiano en su vida, muchas larvas, hermano, intentan entrar en su cabeza. Muchas larvas. Puede entrar la duda, el temor, el deseo de muchas veces huir,
el deseo de largar todo, el ser guiado, el deseo de actuar por el impulso, el deseo de actuar por la carne. Muchas larvas pueden penetrar, hermano, en la mente del cristiano. ¿Quién tiene que ayudar al cristiano con sus larvas? ¿El vecino? ¿El intendente? ¿Quién tiene que ayudar a la oveja, hermano, con sus larvas? Es el pastor, es el liderazgo. Por eso en el Salmos 23:5 dice así: unge mi cabeza con aceite. ¿Sabe lo que eso significa? El pastor, cuando percibía algo así, o antes de que la oveja sea picada por la mosca, el pastor agarra el aceite, le echa a la cabeza de la oveja y comienza a masajearle la oveja con su lana. Masajea y forma tipo una espuma. Y esa espuma comienza a pasarle en su hocico y pasarle en sus orejas. Y esto impide que la mosca venga y pica. Por eso le dice: unge mi cabeza con aceite. No estaba ungiéndoles para darte unción. Era exactamente para sanar, para que ninguna larva mundana, maligna, entra a su mente y la lastima y la derruba y la debilita. Por eso, hermano, el pastor masajea la mente del cristiano con la palabra que sana, que expele toda larva de la mente carnal, del impulso natural. Es el trabajo del pastor echarle el aceite espiritual en la mente de la oveja, haciéndole entender la importancia de estar lleno del Espíritu de Dios, de vivir lleno del Espíritu de Dios, de la verdad, de la plenitud, de la comunión, tanto con Dios como con la iglesia. La importancia, hermano, de que la iglesia entienda que hay solo una nutrición que puede alimentar y alumbrar la mente para que no entren las larvas. Es la palabra de Dios, no el misticismo. No es las ondas que vienen y que van. No es temblar todo como con choque eléctrico. Eso no transforma mente. Eso deja la mente más tonta todavía de lo que ya era. La única cosa que puede alumbrar, cercar la mente es el casco de la salvación. Es el casco. Y el casco es la palabra de Dios. Y eso es el papel del pastor, llevar la verdad de Dios para hacerle un casco en la mente y en la cabeza y en el corazón de la oveja. El asalariado, hermano, como hoy hemos visto, solo puede tener historietas, psicología mundana, mucho bla bla bla, hablan de sí, hablan de las metas del proyecto. Manipular son las emociones hoy. En una reunión te inflan y te salís de ahí gigante, pero llegas ahí en el fin de la galería y tropezás con tus propias larvas natural de la mente. Bueno, hoy si juntamos, hoy solo hay psicología y palabras lindas. Parece que el hinduismo se transformó en cristianismo. Y todo buena onda, todas buenas olas y toda filosofía hueca, como Pablo dijo en su palabra. Lo que la oveja necesita, hermano, es palabra, es vida, es enseñanza. Solo esto puede impedir, hermano, que nuestra mente natural sea tocada por larvas que nos dañan. La oveja, hermano, da poca leche. La oveja es el animal que muy poca leche da y es esencial para los borreguitos. Esencial. Y ese es el trabajo del pastor, cuidar las crías. Porque las ovejas de ser relajada con sus crías, la oveja pare acá su cría y se va. Y queda tirada en el piso la cría. Es el trabajo del pastor ir a juntar la cría, pero encima de todo es el trabajo del pastor poner pastos verdes para la madre, para que la cría pueda nutrirse con la leche. Porque sin leche es seguro que va a morir. Seguro va a morir. Por eso el trabajo del pastor es traer la alimentación sana para que haya crías y que crezca el rebaño de Dios. El asalariado, hermano, no tiene tiempo para estudiar y preparar y alimentar las ovejas. Por eso que en muchas iglesias vemos borreguitos que ya nacieron muertos. Borreguitos que nacen muertos.
desnutridos, sin leche espiritual, que hace crecer. ¿Y qué es el deber del pastor, hermano? Cuidar, alimentar y nutrir. Hoy, hermano, tristemente hay muchos asalariados hoy viven en copiar y pegar. Entran a internet, copiar y pegar. Y lo triste es que le dicen a la oveja. Lo triste es que quieren el aplauso de la oveja, que pueden entrar a internet, copiar, bajar un sermón y venir a transmitirle a la oveja y quieren aplausos todavía. ¿A qué punto hemos llegado, hermanos? El problema es que comida, hermano, de calidad da trabajo. Comida de calidad da trabajo. El asalariado, hermano, no puede gastar mucho trabajo en oración, en buscar la dirección de Dios, en entender cuál es la necesidad del rebaño. Eso lleva tiempo, hermano, y eso gasta. Eso es terrible, hermanos. Por eso que hoy vemos cristianos tanto nacen muertos y viven muertos y terminan sus vidas muertos. Hermanos, es triste encontrar cristianos que te dicen 10 años, 15 años de cristiano, no saben nada de la vida espiritual. No saben nada, hermano. Es más mundano que los propios mundanos, solo que se refugian de que no, yo soy de la iglesia. A muchos dicen, no, yo soy líder en la iglesia. ¿Y qué sabes? Sé que cómo manejar el manual. Otra cosa no saben. Es triste, son épocas difíciles, hermanos, muy difíciles. Por eso estamos viviendo la época de Amós. Cuando Amós dijo que habrá hambre y sed, no hambre de pan, y ni sed de agua, sino hambre y sed de la palabra de Dios. Y dice que los hombres van a correr. Y nosotros ya hemos escuchado muchas y muchas veces esa palabra. ¿A dónde iremos? Vamos a Guatemala, salimos de Guatemala, encontramos Guatepeor. ¿A dónde iremos? Es épocas difíciles, hermanos. Muchas de las ovejas, hermanos, de Jesús hoy viven sedientas y hambrientas de la verdadera palabra, de la verdadera enseñanza de Dios. Otra cosa que aprendamos es, en Juan 10:12 Jesús dijo, el asalariado deja que el lobo arrebatar las ovejas y las disperse. Deja que el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. La mayor lobo, hermano, que la oveja tiene, ¿sabía dónde está? La mayor oveja que la oveja tiene, la mayor lobo que la oveja tiene, primero está dentro. ¿Concuerdan conmigo? ¿Quién lo tiró? Solo yo estoy equivocado. Es dentro, hermanos. Observen cuando Dios llamó a Moisés, y Moisés hacía excusas y yo soy tartamudo. ¿Y qué le dijo Dios? Pone tu mano en tú. Saca tu mano. ¿Cómo estaba la mano? Leprosa. Usted sabe que para el judío el leproso era terrible. Era espantoso. Y dice que estaba toda blanca. ¿Qué decir? Lepra de la primera. Porque sabe que el Señor lo que hace el Señor es de primera. Y Moisés miró su mano totalmente leprosa. ¿Y qué le dijo Dios con esa lepra? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué hace con esa mano? ¿Qué le dijo? Póngala de vuelta. ¿Ustedes saben cuál fue el terror de Moisés, hermano? El terror de Moisés es, ¿qué pasó con esa lepra? El terror de Moisés no era ver la mano leprosa, sino después que la puso adentro y sacó sana, ¿a dónde fue la lepra? Porque él después sacó la mano y estaba totalmente limpia. Y el mayor asombro, golpe que Moisés tuvo, ¿a dónde fue toda esa lepra? ¿Y a dónde quedó la lepra? Adentro. Y Dios está diciendo para Moisés, yo te conozco, muchacho. ¿Quieres que te muestre tu radiografía plena? ¿Quieres que te muestre tu tomografía, tu resonancia magnética 3D, 4D? Vos te muestras. Pones tu mano dentro, vos te muestras lo que tú sos. Saca lo mejor. Sacó. ¡Wow! Lepra. Entonces, hermanos, el peor lobo rapaz que tenemos está dentro de la oveja. Metafóricamente hablando. Está dentro de nosotros. No está afuera. Es ese lobo adentro que abre espacios y abre puertas para que el lobo de fuera nos despedaza. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. ¿Y quién aquí da lugar al diablo? Ahora, ¿por qué Dios dice no deis lugar al diablo?
Porque hay la teología de que de que el diablo no nos toca y que el Señor somos más que vencedores. Y que Dios atrás de mí está como gigante ahí, está me rodeando. Dios está todo el tiempo atrás de mí. Por donde yo ando, lo que yo miro, lo que yo hablo, Dios así está. No tiene otra cosa más que... El mayor lobo, hermano, que tenemos está dentro. Por eso que el pastor, hermano, debe desgastarse y gastarse por causa de la oveja. Para eso es llamado, hermano. Pablo le dijo a los corintios: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. En otra traducción dice así: así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Ese es el papel del pastor. Esa es la gloria del pastor, del líder. Hablando a los Gálatas, les dijo: hijitos míos, ¿por quién vuelvo a sufrir el dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Que decir, Pablo tuvo dolor de parto 2 veces, una para llevarlos a Cristo y otra para formar Cristo dentro de ellos. Por eso, hermano, el pastor y la oveja tienen que estar muy cercanos. Y no estoy hablando tan físicamente, pero muy cercanos, hermano. Tenemos que sabernos y entendernos y tratar juntos y nos importarnos con tu vida espiritual con Dios. El pastor, hermano, fue llamado para ayudar a la oveja a cambiar, a trabajar en su carácter, a renovar su mente, hacerle ver su condición para que pueda Dios cambiarlo y ser cada vez más semejante de Jesús. Y esa es la meta principal que tenemos como hijos de Dios, tanto como ovejas como líderes. El pastor que consiente, hermano, con el lobo interior de la oveja, sacrifica la propia oveja. Sacrifica la propia oveja, hermanos. Por eso no chifles, no te enojes cuando le dijimos: hermano, tenés un cocodrilo adentro. No te enojes cuando decimos: hermano, despierta tu pasividad mortal. No te enojes, hermano. Si no es verdad, ojalá que en todos podemos estar equivocados siempre cuando sea para el bien. Pero por eso digo, mejor que entre nosotros nos ayudamos, que Dios venga a tratar con nuestras vidas. La oveja que se pierde. La oveja que se pierde. A veces una oveja que se distrae y se pierde. No es muy casual. No es muy casual. Por eso que en la parábola de la oveja perdida, dice 14:5 de Lucas, si pierde unas de ellas. Y acá no está diciendo el texto que el pastor la perdió. Está diciendo que por X situación se perdió sola. Pero lo más precioso es que el pastor llega a la puerta y empieza: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juana no está. Deja los 99 en el redil y va en busca de Juana que se perdió. Va en busca de Juana que se perdió. Ese es el lazo profundo que existe, hermano, entre el pastor y la oveja. Ese es el lazo profundo. Cuando se trata, hermano, del asalariado, la oveja se aleja de él y lo único que siente, usted va a entender metafóricamente lo que estoy diciendo, rabia por el tiempo perdido que estaba cerca de ese asalariado desgraciado. Y tristemente, hermano, muchos se alejan del asalariado y lo único que tiene es rabia, tiempo perdido. Tiempo perdido. En muchas de las iglesias la gente queda y se va desgraciadamente. ¿Por qué perdí tanto tiempo? Lo poco que aprendí, me olvidé. Ahora, cuando se trata del pastor, hermano, escuchen. Cuando se trata del pastor, ni una oveja puede perderse. Ni una oveja. Y si una oveja se pierde por X cuestión, ¿sabe qué le queda a esa oveja? Lo mismo que le quedó al hijo pródigo. ¿Usted sabe cuando el hijo pródigo estaba lejos del padre? Había perdido todo en la lama.
con los cerdos, ¿de qué se acordó? ¿De qué se acordó? En la casa de mi padre hay bonanza, hay pan, hay cariño, hay amor. Los hermanos, como líderes, nosotros no tenemos que dejar de anunciar y vivir la verdad de Dios y transmitirla a la oveja. Y la oveja que se entristece y se va, muchas veces, hermano, como el hijo pródigo, va a se dar cuenta que lo que había perdido. Porque muchas veces nosotros tenemos que reconocer lo que perdimos después que lo perdemos. Por eso, hermano, no podemos facilitar de anunciar el consejo de Dios, aunque la oveja no le guste. Aunque la oveja cree que afuera hay mucho mejor pastos, que Dios la bendiga. Pero que nunca olvida que fue bien tratada, bien cuidada, bien alimentada y principalmente transmitido para ella la plena verdad. Para que un día, hermanos, afuera se recuerda, en la casa de mis hermanos había pan, había sinceridad, había amor sin ningún interés. Ese es nuestro papel, hermanos, somos llamados. La oveja curiosa que se aleja. Dicen que no es también muy normal que haya oveja curiosa. Ovejas que tiene cuerpo de ovejas, pero tiene espíritu de chivo. Que salta. No es normal que haya eso. Pero hay ovejas, dice que de vez en cuando están pastando y están mirando y quiere ir para allá y quiere ir para acá. Cuando eso pasa, hermano, el pastor identifica, el pastor sabe, ve, todas las ovejas están pastando, pero hay una que quiere buscar mejores pastos. Así que cuando el pastor ve esto, empieza a darle un trato duro a esa oveja. Si sigue así, ¿ustedes saben lo que él hace, hermanos? Él agarra la vara, eso es real, y comienza a golpearla, la pone así, en medio de las ovejas, de redil, y le comienza a golpearle en las patas. Eso es verdad. Que nadie me denuncie, porque capaz hasta solo de hablar así por la oveja me llevan preso. Comienza a golpearla y muchas veces la daña a tal punto que por 30, 40 días tiene que llevarla encima de sus hombros y salir con ella y hacerla sentar a donde él sienta, traerle él el pasto y él el agua para que ella tomara. Y dicen, yo estaba leyendo, que puede llegar a 70 días el tratamiento. Ahora, ¿saben lo más precioso que pasa? Que después que se sana esa oveja, nunca más se aleja del pastor. Nunca más quiere aventurar. ¿Saben por qué? No por miedo de ser golpeada, sino porque descubrió el amor y el cuidado y el querer del pastor por ella. Nunca más. Con el asalariado, hermano, pasa lo contrario. Tristemente el asalariado hace fiesta cuando se aleja la oveja curiosa para que no le haga sombra, que tiene una visión amplia. Amenaza su posición y su ser. Y tienen ese proverbio el asalariado, oveja con visión larga, que se largue. Ese proverbio es Georgie 1:1. Oveja con visión larga, que se largue. Tristemente. Ahora, hermanos, ¿quién es quién en esta historia? ¿Quién es quién en esta historia? Hablando del pastor, es hablar del cuidado, del amor sacrificial, de conocer la oveja, gastarse y desgastarse por ella. Es dar la vida para formarla y hacerla crecer en su intimidad con Dios. En madurarla en la fe, en la palabra, en el carácter. En ser obediente y por encima de todo que pueda cumplir el propósito de Dios en su vida. Ese es el papel, hermanos, del pastor. Hablar del asalariado es hablar del amante de la lana y de la fama. Es hablar del más dura expresión y juicio que Dios ha hecho en la Biblia. ¿La escucharon? Es hablar del más duro juicio que Dios ha hecho en la Biblia. Isaías 56:10, después escuchen el mensaje y mirar el pasaje. Sus atalayas, Dios dice, son ciegos, diciendo a la nación de Israel. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, sonolientos, echando, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables
Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen su propio camino. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Tristemente, el pastor que Dios llama, hermano, no debe incluirse en esas categorías. Jeremías anuncia una expresión más de dolor y dice así: ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice el Señor. Y eso, hermano, cuando Dios dice ¡ay!, es terrible. Es sinónimo de dolor y de juicio. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas! Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestra obra, dice el Señor. Jesús dijo en este pasaje del 10:10, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Ezequiel, en su libro, explica plenamente lo que es robar, matar y destruir. Y dice Ezequiel 34:1, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a las ovejas? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. ¿No fortalecisteis la débil? ¿No curasteis la enferma? ¿No vendasteis la perniquebrada? ¿No volvisteis a redir la descarriada? ¿No buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia? Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados altos y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas. ¿En qué versículo estoy? Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados altos y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ella. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de toda la fiera del campo sin pastores, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová, que no sigo. Y tristemente, hermano, esto se cumple, eso está se cumpliendo. Esto hoy está, hermano, tristemente en la mayoría de los líderes que se llaman cristianos se cumple esta palabra. Pastores que son levantados simplemente para apacentar a sí mismos. Simplemente, hermano, para apacentarse a sí mismo. Poco le importa la oveja, poco le importa la condición de la oveja. Por eso, si fuera como fuera, hermanos, si realmente como es, hoy debíamos tener un mundo de maravilla. Se anuncian millones y millones de conversiones nuevas. Debíamos tener un mundo en el paraíso en la tierra, y cada vez vivimos una condición cristiana peor. Peor en la historia. Peor en la historia. ¿Por qué, hermano? Por los liderazgos que saborearon la carne, vieron el gusto de la lana y de la fama y se olvidaron de su fundamento papel con las ovejas. El pastor, hermano, el pastor está llamado para servir, seguir a su maestro. Dará cuenta a su maestro por sus ovejas. Hermano, alguien pregunta así varias veces, se hacen incluso una broma: ¿por qué no me gusta que me llamen pastor? Y hermano, voy a decirles por qué. Primero, porque pastor no es un título a ser llevado. Pastor es un don a ser ejercitado en medio del rebaño de Dios, en medio de nuestros hermanos. Pastor no es un escalón por encima de las ovejas. Pastor es una oveja en medio de las ovejas, cuidando de sus hermanos. No me gusta, hermanos, es porque esta palabra está tan barata hoy, se perdió tanto su valor, que evitarla tiene gran ganancia. Evitarla tiene gran ganancia para la propia obra de Dios.
Tercero, hermano, Jesús dijo, habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. ¿Y sabe por qué, hermano? Para que nunca olvidamos que somos ovejas. Y para que ustedes también no se olviden que nosotros también somos ovejas. Por eso ese discurso más duro es para nosotros, pero también es duro para ustedes, porque ustedes también tienen que evaluar cómo son como ovejas. La importancia, la responsabilidad que ustedes también tienen como ovejas. Entonces, hermano, ser pastor no es ser extra. Ser pastor no es glamour. Y que hoy es, tristemente, por eso eres ministro. Calma, Sansón. Hoy llega a hablar, lo primero es tarjeta. Pastor, wow. Te da ganas, hermano, de escupir y tirarla al piso. Eso es tristemente, hermano, eso es una realidad. Hermano, pastor es algo para vivirlo en medio del rebaño. Nunca me olvido, hermano, conozco un hermano que tenía a su madre enferma. Por años su madre enferma. Nació con su madre enferma. Que pasaba 5 o 6 meses en el hospital. Tenía la hermana mayor que lo cuidaba, lo bañaba, lo enseñaba, lo guiaba, lo alimentaba, lo pegaba a veces, lo abrazaba muchas veces. Pero ¿saben? Nunca la llamó mamá. Nunca la llamó mamá. Siempre fue la preciosa hermana. Hasta el día de hoy sigue llamando la preciosa hermana. Y la tiene como hermana. Nunca la tuvo como mamá. Llamar del pastor, hermano, es esto. Es vivir en medio de mis hermanos, cuidar a mis hermanos. Quizás tú dices, yo no soy llamado para ser pastor, pero tenés la obligación de pastorear, discipular. ¿Y todo el mundo hacer? Discípulo, ¿qué quiere discipular? ¿Qué quiere discipular? Toma, lección número 1, hazla, devuélvela. Esto no es discipular, hermano. Discipular es pastorear a nivel personal. Pastorear una persona, enseñarle, aplicar sobre su vida, iluminarla, ayudarla, exhortarla, hacerla crecer en Dios. Y el mandato de Jesús fue ir a ser discípulos, a todos. A todos. Pues tú y yo tenemos gran responsabilidad. Tú debes pastorear, yo debo pastorear. Sin el título. Hay un gran gozo, hermano, y plena satisfacción en servir a Jesús, en cuidar sus ovejas. Pero hay grande castigo y dolor para alguien que usa las ovejas para sacarle la lana, aprovecharla, pisotearla y herirla. Es terrible, hermano, es terrible. Sinceramente les digo, a mí me golpea muy fuerte ese peso. Porque sabemos que hemos de dar cuenta. Y Pedro lo dijo, hemos de dar cuenta para Dios. El tema es termino. ¿Eres tú una oveja? ¿Has entendido lo que es ser oveja? ¿Has entendido que no somos llamados para ser independientes y vivir a nuestra manera? Quizás naturalmente somos adultos y vivimos y actuamos como queremos. Pero espiritualmente, hermano, no es así. No es así. Jesús dijo, mi iglesia. Jesús formó una familia, un cuerpo. Y que todos, bien nos vale, hermanos. Bien nos vale entender el diseño de Dios, copiarlo a nuestras vidas. Que Dios nos ayude, hermanos, a que todos podamos vivir el querer de Dios. Que Dios nos ayude que entendamos realmente la importancia de pastorear unos a otros y pastorear el rebaño de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque de lo poco que hemos traído sobre la naturaleza de la oveja, nos confronta, Señor, a aprender a vivir como oveja. Que muchas veces vivimos, Señor, como chivo, saltando, corriendo para un lado y para otro. No hay cerca que nos limita. No hay límites que nos hace parar hasta que tú vengas y tratar con nosotros. Pero eso no es tu querer, Señor. Ayúdanos a ser la buena oveja.
que sigue tu voz, que crezca por el pastos verdes de tu palabra, que es plenamente balsamada por el aceite fresco de tu Espíritu en nuestras vidas. Ayúdanos a crecer y madurar, Señor, como ovejas, y que podamos entender tu llamado a nosotros, de que necesitamos la sal, y ser la sal para sanar muchas enfermedades existentes en la vida de la oveja, que representa tu palabra, tu verdad, que muchas veces hiere, muchas veces nos molesta, muchas veces, Señor, nos hace doler, pero no nos aleja, Señor, no nos aleja de tu redil. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a pastorear y entender que somos llamados para cuidar ovejas. Los que están adelante, cuidar las ovejas que están viniendo. Los que están atrás, que sean el ejemplo, reflejo, apoyo, fuerza, ánimo y guía, Señor, para los que están nuevos. Pero todos nosotros necesitamos de ti, oh pastor. Todos nosotros necesitamos, pues todos dependemos de ti, Señor. Todos dependemos de ti, el verdadero pastor que dio su vida por las ovejas. Bendíganos en este día. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Bendiga a aquellos que no están. Fortalézcanos, Señor, en ti. Y déjanos, Padre Santo, siempre alimentarnos del pan vivo, del agua fresca, que solamente tú, por medio de tu palabra, puedes darnos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos. Amén y amén.